pulmón, trasplante de páncreas, de intestino, de todo. Entonces, hoy en día es una realidad. Ustedes como jóvenes ya están pensando en otras cosas más. Están pensando en cómo tener o producir órganos, ¿verdad? En forma de laboratorio, son los estudios que hay ahorita, y cómo reemplazar los órganos que se pierden por alguna enfermedad. Entonces, el trasplante hepático, ¿qué es el trasplante hepático? ¿Qué es el trasplante? ¿Alguien puede definir qué es el trasplante hepático? Pues no más que un tratamiento, ¿verdad? Quirúrgico y médico también, porque una parte de aquí importante de trasplante es la inmunosupresión. Tratamiento quirúrgico y médico para una enfermedad terminal del hígado no curable. Entonces, el trasplante hepático, antes de que hubiera el trasplante hepático, un paciente con cirrosis terminal, el paciente no tenía oportunidad más que de esperar la muerte. Hoy en día un trasplante ofrece a un paciente con una enfermedad hepática terminal, como una cirrosis, una falla fulminante del hígado por medicamentos, le ofrece la esperanza de recuperar su salud y con una vida plena para cumplir como un ciudadano normal. Entonces, hoy en día, el trasplante salva vidas y ofrece otra oportunidad de vida a los pacientes que son sometidos a él y que tienen buenos resultados. Entonces, el trasplante hepático hay indicaciones, ¿verdad? No todos los pacientes que tienen falla hepática pueden trasplantarse. Hay contraindicaciones específicas. Hay momentos de decir, este paciente tiene falla hepática, en qué momento el paciente ya es oportuno meterlo a una lista para trasplantarlo. Tipos de trasplantes que tenemos. Trasplante hepático ortotópico, que es tomar un hígado completo de un donante cadavérico y ponerlo en el sitio donde estaba el hígado que no funciona. Trasplante hepático ortotópico. Hoy en día existen trasplantes de segmentos, trasplantes de splints divididos. O sea, esto ha aumentado mucho la oportunidad de otros trasplantes para los pacientes. Traemos un poquito de la inmunosupresión. Sin inmunosupresión, los trasplantarías en un fracaso. Hoy en día, como decíamos en los años 80, con la aparición de ciclosporina, un inhibidor calcineurínico, cuando se descubre ese medicamento, ¿qué pasa? Logramos tener un control de rechazo y los órganos funcionan y empiezan los éxitos de los trasplantes. Antes de ciclosporina teníamos nada más esteroides y teníamos el Imuran. Era lo único que había como medicamentos inmunosupresores. Y eso ayudaba a los trasplantes de renal, pero fuera de ahí los demás trasplantes fracasaban. Veremos las complicaciones tempranas y a largo plazo del trasplante hepático. Indicación de trasplante hepático, cirrosis hepática. ¿Cuáles son las causas de cirrosis más frecuentes hoy en día? ¿Alguien me puede comentar causas de cirrosis? Alcoholismo. Alcoholismo, yo creo que esa va a ser la época de ustedes. La época de nosotros, o sea, las indicaciones frecuentes de trasplante hepático era las cirrosis virales por virus B, virus C. Recordemos que en los años 80, cuando yo estudiaba medicina, no había más que virus A y B, y el resto de virus eran no A, no B, ¿verdad? Después nos dimos cuenta, la humanidad, que esos que decían virus no A, no B, pues era el virus C, virus D, eran los virus que afectaban el hígado, que daban hepatitis. Por ejemplo, en los años 80, los bancos de sangre nomás hacían estudios para virus A y virus B. Después se dio cuenta que mucha gente que se transfundía en aquellos años había sido transfundida con sangre contaminada con virus C. Hoy en día, pues se le estudian ya más virus a la sangre y más cosas, pero en aquel tiempo no había forma de descubrirlos. Entonces, hubo una gran época de pacientes con virus C que requirieron trasplantes en los años 90, 2000, ¿verdad? Entonces, esto cambia. Hoy en día ustedes saben que para los virus hay muchos medicamentos antivirales. Ahorita para hepatitis por virus B, virus C, hay antivirales efectivos, ¿verdad? Entonces se piensa que las cirrosis hepáticas por virus B y C probablemente van a ser manejados exitosamente con esos antivirales. Esos medicamentos antivirales, para que ustedes tengan una idea, cuando aparecieron hace una década ya, más o menos, esos medicamentos, el costo era de 2 millones de pesos del tratamiento, era al inicio. Hoy en día esos medicamentos han bajado los costos, 200,000 pesos, más o menos, para el tratamiento. O sea,
se ha hecho accesible a toda la población. Entonces, se espera que las cirrosis virales vayan a la baja. Y como dijo la doctora, las que van a la alta, ¿cuáles son? Son dos. La alcohólica y la otra. ¿Cuál sería la otra? Hoy en día más gente toma alcohol. Las mujeres no tomaban alcohol en los años 80, es muy raro. Hoy la mujer toma alcohol frecuentemente en la mesa, casi, por lo mejor no la misma intensidad que el hombre, pero sí muchas toman alcohol, muchas mujeres. Entonces, son pacientes que antes no estaban en ese riesgo y hoy están en el riesgo por el consumo de alcohol. ¿Qué otro cambio viene en esta época moderna, aparte del alcohol? El graso por obesidad. La grasa, exactamente. Ustedes están bien orientados. Hay dos patologías que van a afectar a esta época moderna si ustedes no hacen algo para cambiarlo. El alcohol y las enfermedades grasas, el hígado graso. Se piensa que esa cirrosis que nosotros vimos como estudiantes por problemas de virus B, virus C, o sea, van a ser reemplazadas por los hígados grasos y por los hígados cirróticos por alcohol. La gran ventaja de estas dos cosas es que ustedes pueden cambiarlo, porque esto del virus B y virus C no teníamos forma de cambiarlo nosotros en los 80, ni lo podíamos ni detectar, ni siquiera el virus C, ni había tratamiento antivirales. Entonces ahí si te tocaba la mala suerte que te contaminaste con virus B o virus C, pues esperemos cómo te iba, si te tocaba una cirrosis crónica activa, si te daba cirrosis o no te daba cirrosis. Pero ustedes tienen la fortuna de que ustedes pueden decir, no queremos la cirrosis etílica, ni tampoco la grasa. ¿Qué hay que hacer? Pues quitar de tu dieta el alcohol y la grasa y hacer ejercicio. Entonces yo creo que la gran ventaja de ustedes es que está en la mano de ustedes como ciudadanos, como médicos que marcan una pauta en la población de que estas cirrosis que se estima que van a ser lejanas a dominar el mundo, se pueden controlar si el ciudadano quiere, si el individuo quiere. A diferencia de nosotros, que no había forma. Te contaminabas y pues ni modo, esperar que te tocaba una hepatitis crónica activa, una cirrosis, o a lo mejor te tocaba que te recuperabas, no pasaba nada. Entonces, ese es un grupo de hepatopatías que ustedes van a estar viendo. Luego tenemos las autoinmunes, las criptogénicas, la cirrosis biliar primaria, la colangitis esclerosante, la artritis biliares, Caroli, muchas enfermedades que pueden causar daño hepático. Estas enfermedades en gran parte van a tener ustedes pacientes con estas patologías, pero yo creo que el grupo fuerte será alcoholismo, hígado graso y algunas virales que queden todavía por ahí. Y si verán casos de autoinmunes, cirrosis autoinmune, que no son tampoco tan raras, si las vemos, criptogénicas y unas cirrosis virales también, no colestásicas. Entonces, sí importa que ustedes, me da gusto que están muy conscientes de que las hepatopatías que vienen son esas dos, y si están conscientes de que ese es el riesgo, pues bajar la intensidad de la ingesta de grasas y de alcohol y transmitirlo a sus pacientes o a su comunidad, eso importa mucho, porque son enfermedades que hoy se pueden corregir. A veces uno subestima la causa de muerte de la población. Hoy en día, cuando uno habla de muerte, dice, no, pues lo que mata a los ciudadanos es cáncer, cardiopatías isquémicas, accidentes cerebrovasculares. ¿Y no saben cuál es la cuarta o quinta? ¿Cuál es? Enfermedades hepáticas. Lo que mata hoy en día a los ciudadanos mexicanos, aparte de cáncer, cardiopatías, embolias, complicaciones de diabetes, son los problemas hepáticos. La hepatopatía anda como el cuarto a sexto lugar, más o menos, por ahí se mueve las causas de muerte en México por problemas hepáticos. Entonces es importante hacer énfasis en el cuidado del hígado también. Yo tengo otras indicaciones, tumores. Los tumores hepáticos aún no pueden ser candidatos a una cirugía de trasplante. Principalmente el que es más frecuente es el carcinoma hepatocelular, el hepatocarcinoma. Ese que es más frecuente que sean candidatos a un trasplante hepático. Los hepatoblastomas en los niños también, ¿verdad? Algunos tipos de tumores endocrinos que dan metástasis pueden ser considerados como candidatos a trasplantes. Otro grupo de pacientes que puede ser candidato a un trasplante es un fallo hepático agudo. O sea, tenemos pacientes que a veces han una hepatitis viral, a veces tipo A, tipo A es una hepatitis que digamos que es muy tranquila, pero sí llega a haber casos en que puede haber una hepatitis fulminante que te daña el hígado en un fallo agudo y ocupas un trasplante. O tenemos otras enfermedades, enfermedad de Wilson, síndrome de Reye, o sea, que pueden requerir en un momento dado un trasplante hepático agudo, o a veces algunas enfermedades hepáticas agudas por medicamentos. Hay medicamentos sencillos, tan sencillos como el paracetamol,
que en dosis exageradas puede causar daño hepático y poner en peligro al paciente de muerte por falla hepática aguda. Entonces tenemos otras causas, otras indicaciones de trasplante hepático también, que son comunes, no son tan raras, y que hay que estar atentos a ellas. Otras enfermedades del metabolismo. Enfermedades del metabolismo como hemocromatosis, son enfermedades más raras, enfermedad de Wilson, déficit por cobre, o sea, la fibrosis quística, son enfermedades, la amiloidosis familiar, son enfermedades estas más raras, que sí vemos ocasionalmente un caso de una patología esta que ocupa un trasplante, pero son, digamos, lo más poco frecuente o raro que vemos ahí. Un segundito. Entonces tenemos otras patologías que pueden requerir trasplante. Tenemos trastornos vasculares como cuáles, síndrome de Buchiari, ¿verdad? Una obstrucción de la salida de las venas suprahepáticas, una obstrucción, un trombo, o sea, tenemos hipertensión portal idiopática, o sea, son enfermedades también más raras, poco frecuentes, que sabemos que también pueden dar necesidad a un trasplante hepático, o un paciente trasplantado, que se trasplantó de hígado y tiene falla primaria el injerto. Se trasplantó el paciente y el hígado no funcionó. ¿Por qué no funcionó? Porque tuvo falla hepática primaria el injerto, porque a lo mejor era un hígado que se tomó de un paciente que estaba hipernatrémico, arriba de 160 miligramos de sodio, o era un hígado que se tomó y que traía mucha esteatosis hepática. O sea, algún motivo hizo que falla primaria el injerto, o es un paciente que se trasplantó de hígado y se tapó la arteria hepática. Un trasplantado de hígado que se trombosa la arteria hepática es un paciente que tiene mucho riesgo de que ese hígado se pierda. O sea, una trombosis de arteria hepática en un paciente recién trasplantado es una catástrofe frecuentemente. ¿Por qué? Porque el hígado se pierde y hay que retrasplantar al paciente. Entonces, hay muchas causas que pueden llevar al paciente a esto, problemas técnicos de la cirugía, un rechazo, o ya tardíamente una recidiva de la enfermedad que requiere un retrasplante del paciente. Entonces, hay muchas causas de indicación de trasplante hepático, como ustedes ven. Yo me quedaría con dos grupos importantes: alcohólicos, problemas de hígado graso, y después todas las demás. Pero que esas dos primeras que dije, junto con las virales, es el 80% de indicación de trasplante hepático. Ya los demás quedan en el 20%, los tumores, enfermedades metabólicas, trastornos vasculares, todos serían un grupo de un 20%. Otras patologías. Si hablamos de niños, lo frecuente que es, los niños lo frecuente más que todo es una atresia biliar. La atresia biliar, ¿qué es? No es más que una calogiopatía obliterante. Es un niño que nace con un mal desarrollo de los conductos biliares de su hígado y que ese paciente tiene una falta de desarrollo de sus conductos biliares y eso causa que tenga una cirrosis biliar el paciente. Esto se da uno de cada 10,000 neonatos. O sea, si uno de cada 10,000, pues digamos que no están tan raros, si vemos. Este paciente cuando nace, es un paciente que al mes se da cuenta la mamá que sigue ictérico, y cuando sigue ictérico ya uno empieza a sospechar, el familiar y el pediatra, que esa ictericia no es neonatal, que trae otro problema. Entonces el paciente lo estudian y se encuentran que tiene un problema de una enfermedad de atresia biliar. Esos pacientes, entre más temprano se detecta la enfermedad, más temprano se puede corregir. ¿Cómo se corrige? Bueno, esos pacientes, lo que hay que hacer es entrar a operarlos, hacer una cirugía de Kasai, que es una cirugía que consiste principalmente en entrar al área del hilio biliar, buscar donde debe estar el colédoco, ahí entrar a lo que es la criba biliar, y ahí, ¿qué hacemos? Le quedamos un poquito ahí, a veces frecuentemente sale algo de bilis, pequeña cantidad de bilis, y ahí anastomosamos un intestino delgado, una Jerrows. De esa forma, hacemos una derivación biliar del hígado. Esa cirugía que hay, cuando funciona,
permite que el niño crezca, tenga un desarrollo importante o suficiente para ser candidato a un trasplante después. Si la cirugía de Kasai fracasa, ese paciente tiene mucho riesgo de no sobrevivir. Eso es un Kasai. Vemos aquí una asa de intestino delgado, es una llave Rux, se llama llave Rux, la cortamos aquí en el intestino, esta se pega en la parte distal de la asa que subimos, esa que subimos la pegamos aquí, y eso es un Kasai. La finalidad de esto es que lo poco que logre drenarse de bilis por ahí, le permita al niño desarrollarse, tener un crecimiento, ganar peso, para posteriormente ese paciente ya con un mayor peso y todo trasplantarlo. Si esta cirugía de Kasai no se hace o fracasa, ¿qué pasa? Son niños que siguen subdesarrollados en crecimiento, en peso y en talla, son niños que tienen problemas para desarrollarse metabólicamente y son niños que probablemente desarrollarán todo el cuadro completo de un cirrótico, ascitis, ictericia, encefalopatía, y muchos de esos son niños que no alcanzan un peso suficiente para llevarlos a una cirugía de trasplante. Entonces, la idea es que esa cirugía de Kasai en los pacientes con atrofia biliar nos permite que ese niño llevarlo a un desarrollo un poco mayor para que sea un candidato a un trasplante posteriormente. Contraindicaciones. Ya tenemos quienes pueden ocupar un trasplante hepático. Ahora, ¿quiénes de los que pueden ocupar trasplante hepático, aunque lo tenga indicación, por qué se contraindica? Bueno, se puede contraindicar por varias cosas. Uno, ahora tengo un paciente con una cirrosis biliar por virus C o virus B o por alcoholismo, pero tiene enfermedad extrahepática grave. Ese paciente a lo mejor tiene la cirrosis biliar o tiene por alcoholismo o por virus, ya tiene diagnóstico que es candidato, pero al estudiar lo que encontramos, que trae enfermedad extrahepática grave. ¿Cómo cuál? A lo mejor en su estudio le encontramos un cáncer de colon con metástasis o una cardiopatía isquémica pulmonar de difícil manejo. O sea, son pacientes que realmente tienen indicación, pero tienen una enfermedad extrahepática grave que le inhabilita para ser trasplantado. Otra, es un paciente que tiene indicación de trasplante y no tiene enfermedad extrahepática orgánica, pero tiene un problema psiquiátrico que lo invalida también, que no lo hace capaz de ser sometido a un trasplante hepático porque no seguirá con la normativa o los manejos que se requieren en un paciente para trasplante. Otra contraindicación, si el paciente sigue tomando alcohol, o sea, no tiene abstinencia mínimo de 6 meses, ese paciente no debe ser trasplantado. O sea, la idea es que esos pacientes dejen de tomar alcohol por 6 meses, si es un paciente cirrótico por alcohol. Algunos centros han bajado la cantidad, dicen que con 3 meses, pero mínimo 3 a 6 meses debe estar en abstinencia el paciente para ser sometido a un trasplante. Otra de la drogadicción, si es un paciente con adicción también, pues debe estar también inactiva de drogadicción para poderlo trasplantar. Otra, si tiene SIDA o HIV con viremia positiva, es un paciente también que está contraindicado a trasplantarlo. Hoy en día, algunos centros con mucha experiencia de trasplantes trasplantan pacientes que tienen infección por HIV, pero con viremia negativa. O sea, hay gente ya en centros muy especializados que tienen ese grupo de pacientes como candidatos a trasplante también. Y luego tenemos otros pacientes, una trombosis portal masiva, ¿verdad? También antes era una contraindicación absoluta. Hoy en día, los pacientes con trombosis portal, algunos podemos sacar el trombo, es una embolectomía, una trombectomía, y ese paciente lo recanalizamos y lo hacemos candidato a un trasplante. Tenemos pacientes con sepsis, un paciente que a lo mejor está en lista de espera para trasplantarse, pero en el momento en el que se requiere el trasplante está en sepsis, pues el paciente también es una buena contraindicación para no arriesgar al paciente a un trasplante. Otras son tumores hepáticos primarios con metástasis, y eso contraindica. Tengo un paciente con un colangiocarcinoma y que es candidato a trasplante, pero en este último estudio encontramos que trae metástasis fuera del hígado, es un paciente que también está contraindicado. Infecciones activas, si tengo un paciente con virus B y que tiene infección activa de virus, ese paciente en ese momento tampoco es candidato a trasplantarlo. Entonces son muchos factores que hay que estudiar en un paciente. Ya tenemos que es candidato a trasplante, pero hay que checar que todo esto en ese momento no esté ocurriendo. Si alguna de estas contradicciones se presenta en ese momento, ese paciente se inhabilita para trasplante hasta no corregir su patología extrahepática y lo hagamos como un candidato ideal para trasplantes. Entonces, si se dan cuenta, es algo complicado y laborioso todo este esquema de indicaciones y contraindicaciones de trasplante hepático. Factores de riesgo. La edad. Obviamente, digo que los extremos de la vida siempre son riesgo. Para un niño recién nacido de 3 kilos, para un trasplante hepático, pues tiene riesgo. O sea, no hay donantes de ese tamaño. O
sea, inclusive un donante sedimentario es muy grande para ese niño, o sea, es un riesgo. Gente de arriba de 65, 70 años también tiene riesgo. Nosotros hemos trasplantado pacientes de 70 años con buenos resultados, trasplante hepático, pero obviamente siempre habrá más riesgo en un paciente de mayor edad. Otro factor de riesgo, la etiología viral, tienen más riesgo para que tengan problemas. O sea, los pacientes que tienen un retrasplante, si el paciente se trasplantó y viene por un retrasplante, obviamente los retrasplantes siempre tendrán más riesgo también que un trasplante de primera vez. Estadio, si el hepatópata, el cirrótico, está en una fase muy avanzada, en un estadio HC o en un puntaje de MEL muy alto, pues tiene más riesgo también de mortalidad ese paciente. Con hepatocarcinomas también tiene más riesgo. Muchos pacientes con hepatocarcinoma que tienen indicación de trasplante, que cumplen con los criterios, aunque se trasplanten esos pacientes, muchos después de 5 años, algunos tienen recidiva del tumor también. La obesidad siempre es un riesgo. La obesidad da un riesgo para muchas cosas. Creo que la obesidad hoy en día es un problema de la humanidad. O sea, en nuestro país, qué decir, primer lugar, segundo lugar en el mundo de obesidad mórbida y obesidad en general, y eso es un riesgo para la salud. La obesidad en sí, solamente por ende, trae problemas de hipertensión, problemas de diabetes, y obviamente en el trasplante hepático, pues no deja de ser un riesgo la obesidad también en un paciente con esa obesidad. Trasplante combinado, si el trasplante hepático va a ser combinado, pues trasplante hígado, corazón, hígado, riñón, pues es más riesgo que si hacemos trasplante hepático solo. Aquí en el hospital hemos hecho trasplantes combinados de hígado con riñón, en un paciente que trasplantamos simultáneamente. Entonces, pero siempre una cirugía de doble trasplante será más riesgo también. Entonces, hay muchos factores de riesgo. Si el paciente tiene cirugías previas abdominales, es un paciente también que tiene una cirugía pues más dificultad, porque hay que quitar todas las adherencias, todo lo que está ahí pegado, y son pacientes que recorremos. Todo paciente que requiere un trasplante hepático, todos esos pacientes, la gran mayoría tienen hipertensión portal. ¿Qué quiere decir? Que todos los vasos sanguíneos que toquemos dentro del abdomen, todos sangran de forma importante. O sea, ¿por qué está el sistema hipertenso? Entonces es un riesgo, esos pacientes de cirugía previa que hay que trasplantar, pues tienen más riesgo. Los pacientes con insuficiencia renal, esos pacientes también, si ves contemplado para un trasplante doble, pues qué bueno, pero tienen más riesgo. Entonces, todas estas son factores que tienen más riesgo en la morbimortalidad de un paciente que lleva un trasplante hepático. Luego, ¿cómo elegimos al paciente? Ya sabemos que tenemos un paciente que tiene una hepatopatía crónica terminal y que va avanzando poco a poco. Hay dos modelos pronósticos. Hay dos modelos pronósticos para decirnos la sobrevivencia, el riesgo de mortalidad. Uno se llama la puntuación de Child-Pugh y la otra la puntuación de MEL. Son dos formas de medir ciertos parámetros clínicos y algunos de laboratorio para sacar un puntaje y ver el riesgo de mortalidad de ese paciente en el tiempo. Entonces, usamos el Child-Pugh o el MED. Es Child-Pugh. Este método o modelo es un modelo que mide de albúmina, bilirrubina, encefalopatía, ascitis y tiempo protrombina. Entonces, vemos esos factores, los medimos y vemos el puntaje que sacamos y vemos el riesgo. Si el paciente, al hacer la suma de puntos, nos da que tiene entre 10 y 15, es un Child C, paciente que tiene mucho riesgo de mortalidad. Si tenemos un paciente que tiene 7 o 9, Child B, que es un paciente mejor, y un Child A de 5 o 6. Obviamente tenemos un paciente cirrótico que ya le hicimos el estudio, tiene albúmina, medimos la albúmina, vemos el nivel de albúmina, de bilirrubina, encefalopatía, y lo catalogamos en un Child. Siempre que tenemos un paciente en Child, tratamos de mejorarlo lo más posible. Si está en un Child C de 15 puntos, tratamos de mejorarlo a que corrijamos puntos, que el paciente mejore. ¿Cómo? Esos pacientes muchas veces les cambiamos las dietas, ¿verdad? Dieta adecuada para que ganen albúmina, le quitamos el factor de riesgo, o sea, si es alcohólico que deje de tomar, y esos pacientes de Child C 15 puntos lo llevamos a Child C de 10 puntos. Entre mejor recuperemos el paciente, en mejores condiciones entra un trasplante. Entonces, si tenemos un paciente que da Child C de 15 puntos y logramos bajarlo a 10 puntos, es un paciente que lo meteremos en mejores condiciones para un trasplante también. Entonces, son factores pronósticos importantes. Por ejemplo, otro es el modelo de MED. El MED mide la bilirrubina, el INR y la creatinina. Y aquí vemos que entre mayor sea el puntaje de MEL, más riesgo de mortalidad. Siempre los pacientes tenemos entre 20 puntos. Aquí vemos la cantidad de riesgo de operación.
Y si tiene un paciente que tiene 30 puntos, esa es la probabilidad de muerte, es el 30%. Entonces, entre más MEL tenga el paciente, más riesgo de mortalidad. Entonces, estos pacientes siempre hay que tratar de estarlos mejorando aún mientras llega el trasplante. ¿Por qué? Entre mejor condición lo metamos al paciente, es mejor el resultado del trasplante. Selección de candidatos, es decir, o sea, momento adecuado para trasplantarse. ¿Cuándo trasplantamos al paciente? Creo que el paciente importa mucho, primero que nada, diagnosticar lo que es candidato a trasplante. Y luego estudiar el paciente en forma completa, que no tenga factores de riesgo, o sea, factores de riesgo que sean controlados. Y luego decidir el trasplante. Obviamente, el trasplante está indicado en un paciente que le vamos a mejorar su sobrevida, que sea mejor la sobrevida con el trasplante que la sobrevida esperada sin trasplante. Eso es lógico. Por ejemplo, criterio de indicación para trasplantes en un paciente con Child. Un paciente con Child B, 7 puntos. O un MEL de 11 puntos. O sea, es un paciente que tiene una cirrosis parenquimatosa. ¿Qué buscamos? Son pacientes que traen ascitis, pueden traer hidrotoras, pueden traer cefalopatía, pueden traer hemorragia por varices, periodontitis bacteriana, síndrome de hepato renal, síndrome de hepato pulmonar. Entonces, un paciente con cirrosis, con este puntaje de Child B de 7 puntos o un MEL de 11, pueden tener estos síntomas agregados y hay que manejarlos. Si tengo un paciente que tiene ascitis, un hidrotor refractario, hay que hacerle un manejo adecuado, ¿verdad?, para tratar de bajar la ascitis. Y tiene encefalopatía, corregirle la encefalopatía. ¿Cómo? A veces usan enemas para corregir encefalopatía, una dieta en la que quitemos la proteína de origen animal, demos proteína de origen vegetal. Entonces hay que buscar las formas de cómo corregir todo ese entorno. O el paciente tiene hemorragia por varices esofágicas. Hoy en día el paciente con hemorragia por varices esofágicas, tenemos muchas alternativas de manejo. Cuando yo estaba, como ustedes, estudiante de cuarto año, los 80s, el tratamiento para la hemorragia por varices, ¿sabe cuál era el tratamiento? ¿Quién sabe cuál era el tratamiento para varices esofágicas en los años 80? ¿Cuál era el tratamiento? O se la pongo más fácil. ¿Cuál es el tratamiento hoy en día para un paciente con varices esofágicas que tienen sangrados? ¿No es el ligamento? La ligadura. Sí, perdón, la ligadura. Ok. ¿Otro tratamiento? También usar beta ¿Y la bloqueadores. vasopresina? Ok, manejo médico, beta-bloqueadores o vasopresina, correcto, ¿qué más? ¿Qué otro tratamiento hay? La esclerosis, quemarlas. Entonces, un paciente con varices esofágicas que sangran, hoy en día tenemos muchas alternativas, ¿verdad? Manejo médico para bajar la presión portal, como decía el doctor, beta-bloqueadores, vasopresina, bajamos la presión portal para que esas varices dejen de sangrar, o le hacemos una endoscopía, quemamos las varices o le usamos ligaduras, ligamos las varices. ¿De acuerdo? En los años 80 no existía más que los medicamentos. El paciente de varices esofágicas no había forma de meter un endoscopio y quemarlas o ligarlas, no había eso, no existía. Le metíamos al paciente una sonda como esas de Levin, de las nasogástricas, pero que traían un globito. E inflábamos todo el globito como un chorizo para que todo el esófago fuera comprimido, todo el esófago comprimido y sellara las varices para que dejaran de sangrar. El tratamiento, un valor de Blackmore. Valor de Blackmore no es más que un catéter muy largo, que todo lo largo trae un globo. Ustedes lo inflan ustedes y sigue queda como un chorizo. Entonces todo el esófago quedaba ese balón expandido y sellando las varices contra la pared del esófago. Era el tratamiento que había en los años 80. Obviamente ese tratamiento pues, no era tan bueno. Frecuentemente la reciba de sangrado era altísima. Entonces, hoy en día hemos mejorado. Estos pacientes, los pacientes que tienen ascitis, pues tienen riesgo siempre de tener una peritonitis bacteriana espontánea. Entonces, estos pacientes hay que manejar eso. Tienen riesgo de un síndrome de hepato renal o hepato pulmonar, que son síntomas que causan morbilidad importante en esos pacientes. Y luego los pacientes, tenemos otro tipo de pacientes, los pacientes con cirrosis colestásicas, tanto la atresia biliar, tanto la esclerosis biliar primaria, o sea, son patologías también que tienen un poquito de algunas diferencias, o sea, son pacientes que ahí la bilirrubina marca mucho el rumbo de esos pacientes, son bilirrubinas muy elevadas estos pacientes, la hipertensión portal con hemorragia digestiva alta también ocurre,
O sea, estos pacientes pueden llegar en Child B o C para trasplante, son pacientes que tienen ascites. Estos pacientes que tienen porque traen prurito intratable. Estos pacientes tienen un prurito intratable que hay que manejárselo con medicamentos para quitar ese prurito de los pacientes, para mejorar la calidad de vida antes que se trasplanten. Son pacientes con mucha enfermedad ósea de osteoporosis y son pacientes que frecuentemente tienen colangitis de repetición también. Entonces, es un grupo de pacientes un poco diferente de comportamiento que tienen a los otros pacientes con cirrosis también de tipo no biliar. Los tumores hepáticos. Ya decíamos que los tumores hepáticos primarios, el principal es el hepatocarcinoma. Digo que el hepatocarcinoma ocupa el 90-95% de los tumores hepáticos operados por trasplante. O sea, la pregunta es, tengo un paciente con un hepatocarcinoma o hepatoma, que es lo mismo. La pregunta es, ¿qué pacientes son trasplantables? Bueno, se ocupan varios requisitos. Primero que nada, que el tumor sea un nódulo único menor de 5 centímetros. ¿Sí? Si tiene uno de más de 5 centímetros, está contraindicado. Tiene varios de 5, está contraindicado. Es tumor único de menos de 5 centímetros. O que tenga 3 nódulos menores de 3 centímetros. Si tiene 1, 2 o 3 nódulos menores de 3 centímetros, también puede ser candidato a trasplante hepático. Otra cosa, ya cumplimos con eso, pero aparte el paciente que no tenga enfermedad extrahepática. Si tengo un nódulo de menos de 5 centímetros, pero tengo metástasis pulmonares, pues el paciente ya no es candidato a trasplante hepático, ¿verdad? El paciente queda eliminado de trasplante hepático. O si tengo un paciente que tiene invasión muscular importante, también son pacientes que tienen mucha recidiva del tumor y no tiene caso trasplantarlos. Entonces estos pacientes se ocupan de estos criterios cumplirlos para decir que es candidato a trasplante. ¿Por qué? Porque si lo trasplantamos brincando esos criterios, tenemos un alto fracaso de que el paciente recibe el tumor y una sobrevida muy pobre de ese paciente para una cirugía tan grande que es el trasplante hepático. Falla hepática aguda. Hoy en día sabemos que mucha gente toma a veces test de herbolaria, usa herbolaria para bajar de peso, y eso a veces son tratamientos empíricos con riesgos no medidos. Aquí tenemos un paciente del hospital que para bajar de peso tomaba algunas test de herbolaria, el paciente tuvo falla hepática aguda y hubo que trasplantarlo. Entonces, hay sustancias o medicamentos como el paracetamol. La vez pasada una paciente joven intentó suicida, pues lo hizo con paracetamol y casi lo lograba, ¿verdad? O sea, son sustancias o medicamentos que a dosis normales no pasa nada, pero a dosis fuera de lo normal tiene riesgo de causar daño hepático. Entonces, hay pacientes que están sanos, un hígado sano, pero pueden tener en un momento dado un fallo hepática aguda por una sustancia tóxica, puede ser por medicamentos antituberculosos, medicamentos, algunos anestésicos también. O sea, hay medicamentos que pueden causar daño hepático agudo también. Entonces, estos pacientes con falla hepática aguda son pacientes que a veces requieren un trasplante hepático de urgencias. Son pacientes que llegan a estar en acidosis con pH menos de 30, con encefalopatía, o triprotomina con más de 100 segundos, creatinina arriba de 3.4, encefalopatía de grado 3, grado 4, que es algo grave, y son pacientes que requieren un trasplante hepático. Entonces, estos pacientes no son raros que los tengamos, de que tenemos pacientes con una falla hepática aguda, una persona con un hígado sano, y que llegan a estos problemas que requieren un trasplante. Como te comentamos, el alotane es un anestésico que usamos muy poco, o sea, específicamente para algunos casos. Es otra sustancia que también puede causar daño hepático a algunos pacientes con una falla hepática aguda que requieran trasplante. Entonces, este tipo de eventos ocurren poco frecuente, pero sí los vemos. Esta otra forma de medir los criterios de Clich. Estos son criterios también para falla hepática aguda. Si tengo un paciente con falla hepática aguda que tenga un factor 5 menor de 20%, en una joven de menos de 30 años de edad, o un factor 5 menos de 30 en uno mayor de 30 años de edad, son criterios que te hablan que ese paciente va a ocupar un trasplante hepático también. Entonces, son criterios que te orientan a que si ese paciente se va a recuperar o va a ocupar un trasplante hepático. Si el paciente tiene estos criterios que vimos ahorita, esos, el pH con acidosis que no revierte, con tiempo de urinas alargados, con encefalopatía severa, que tiene un factor 5 menor de 20% y es joven, o menor de 30, pero es mayor de 30 años de edad, son datos que te sugieren que ese paciente va a requerir un trasplante hepático. Si ese paciente no lo trasplantamos, ese paciente va a morir. Si estos datos que tengo aquí, estos parámetros, logramos que vayan bajando, eso hace que el paciente pensemos que lo podemos recuperar sin trasplante hepático. La evaluación pretrasplante. ¿Qué exámenes pedimos? Bueno,
hacemos exámenes obligados de rutina que hay que hacer. O sea, la analítica, como dicen en España, que es la química, una química general. ¿Qué pedimos? La analítica general, pues es de biometría de mate. La analítica general vemos ahí todo lo que es glucosa, creatina, nitrógeno, urea, todas las enzimas hepáticas, DHL, TGO, TGP, bilirrubinas, colesterol, o sea, una analítica general. La parte de cirugía viral, esos pacientes que van para trasplante, antes de trasplantarnos en el pretrasplante, hay que pedir todos los marcadores virales, virus B, virus D, sea HIV, citomegalovirus, virus Epstein-Barr, o sea, todo el estudio viral completo, ¿verdad? El grupo sanguíneo del paciente, qué grupo sanguíneo es. Hay que hacer estudios del paciente de Cooper, ver cómo está su permeabilidad de sus vasos sanguíneos, cómo está la cava, cómo están las suprahepáticas, cómo está la porta. O sea, hay que estudiarlo cardiológicamente, debe ser revisado el paciente de acuerdo a la edad que tenga el paciente, debe ser revisado por un cardiólogo, va a dar un electrocardiograma, un ecocardiograma, e inclusive algunos pacientes de estos que van a trasplante a veces requieren una angiografía coronaria también. O sea, estudio pulmonar, ver la reserva pulmonar de ese paciente antes de trasplantarlo, o sea, estudio de nutrición, un estudio psicológico. Estos pacientes que van a trasplante requieren ir con el psiquiatra para que tenga una evaluación del paciente y que vean que es un candidato también para aceptar el trasplante. Entonces, si vemos, son muchos estudios del paciente antes de trasplantarlo. Lo metemos a un blog de estudios, o sea, químicos, analíticos, exámenes de estudios de gabinete, consultas con neumología, cardiología, psiquiatría, o sea, para hablar todo el entorno de ese paciente antes de llevarle un trasplante. Eso es algo elemental. Y luego tenemos otros estudios, como decía, algunos pacientes requieren angiografía hepática, otros una tomografía, un tórax abdominal de cráneo, resonancias, una ecografía endoscópica retrógrada, biopsia hepática, gammagrafía ósea. Todo eso depende de cada paciente. Esto, digamos, lo obligado es lo que hacemos a todos los pacientes y lo opcional será de acuerdo a cada paciente, a lo que encontremos en sus estudios químicos de laboratorio y exploración física. Entonces, pero son estudios muy completos antes del paciente llevarlo a una mesa donde lo discutamos el caso y se apruebe ponerlo en la lista de espera de trasplantes. Tipo de trasplante hepático. Hay varios tipos de trasplante hepático. Uno es el trasplante ortotópico. ¿Cuál es el ortotópico? Es el trasplante que el donante tomamos el hígado, quitamos el hígado y en el sitio donde estaba el hígado ponemos el hígado ortotópico. O sea, es en el mismo lugar donde estaba, ahí ponemos el hígado nuevo. Y luego tenemos, hoy en día se ha avanzado tanto en trasplantes que se tiene mucha experiencia en también trasplantar partes de hígado, técnicas de división hepática. Tenemos trasplante reducido, trasplante segmentario, split liver, o sea, tenemos otras modalidades. Se dice que con un grupo de trasplantes opera más de 30, 50 trasplantes al año, está en condiciones de hacer trasplantes también parciales, reducidos, segmentarios o split liver. O sea, se requiere estar trasplantando frecuentemente para no perder esa magia de la habilidad y destreza para hacer trasplantes también reducidos o segmentarios o split liver. Y luego tenemos trasplante de donante vivo. Hoy en día, cuando es un niño con una atresia biliar y que logramos llevarlo al peso que queremos y es candidato a trasplante, ahí a veces estudiamos a la mamá o al papá a ver quién es candidato a hacerle un segmento a este niño para trasplantarle un donante vivo relacionado. Entonces hay trasplante de donante vivo, tenemos trasplantes combinados, hay paciente que ocupa trasplante corazón-hígado, ocupa hígado-riñón y también se ha hecho. Entonces, hoy en día los trasplantes, esto ha crecido en forma tan importante que hay muchas actividades de trasplantes combinados que se pueden hacer. Este es el trasplante utópico. Aquí vemos que el hígado se quitó de su lugar. Aquí están las tres suprahepáticas. La derecha, la media y la izquierda. Aquí está el hígado, se va a poner en ese lugar donde estaba. Para el trasplante hepático hay varias formas. Quitamos el hígado como aquí, lo quitamos con todo y cava. ¿Cuál es el principal soporte del hígado? ¿Quién sabe? La vena cava superior. Exacto, la vena cava es el soporte del hígado. Ustedes pueden quitar todos los ligamentos, ¿verdad? Triangular derecho, izquierdo, o sea, y no va a pasar nada, el hígado queda fijo por la cava. Entonces, los trasplantes hepáticos pueden ser de varias formas. Uno es que quitemos el hígado con todo y cava. Aquí, si ustedes se fijan, este hígado, aquí se anastomosó la cava, aquí también, ¿verdad? Aquí vemos la porta, aquí vemos la hepática, un trasplante completo. Y este paciente vemos es diferente, este paciente vemos que aquí está la cava. Quitaron el hígado, pero dejaron la cava.
Entonces van a pegar este hígado aquí y van a pegar las venas suprahepáticas, van a pegarlas aquí. Estas tres venas se juntan y aquí se hace un orificio y aquí se pega el hígado nuevo aquí, sin quitar la cava. Entonces hay dos formas. Se puede trasplantar el hígado quitando la cava o dejando la cava ahí. Aquí en el hospital nosotros usamos la técnica que se llama piggyback, que es dejar la cava, dejamos la cava en su lugar y estas tres venas las comunicamos y queda un orificio muy grande aquí donde pegamos las venas suprahepáticas. La vena cava de este hígado la pegamos a las suprahepáticas aquí, ¿ya? Y la vena cava, la parte inferior de la cava la ligamos aquí. Ligamos la parte baja y la parte alta la pegamos aquí. Es una forma. Y otra forma es quitar la cava del hígado, con todo el hígado que estaba ahí, quitamos todo y traemos un hígado con todo el cava y lo pegamos aquí. Son dos técnicas aquí. La técnica de piggyback, ¿cuál es la ventaja? Que esta técnica no requerimos hacer una máquina de circulación extracorpórea. Para la técnica esta de aquí, ¿qué hacemos? Tenemos que canular la femoral, ¿verdad? Y llevar la sangre a una bomba, que lleve esa sangre la meta acá por la axilar o la subclavia, y que el flujo de aquí, que está desbloqueado, no cause congestión importante del parte inferior del cuerpo y tubo digestivo. Entonces, cuando hacemos esto, hay que meterlo a una bomba de circulación. Cuando hacemos el piggyback, no se requiere bomba de circulación. Es la gran ventaja de esto. Aquí vemos las fases. Fase del trasplante hepático. Primero que nada, una hepatectomía. Hay que quitar el hígado aquí. Hay que ese hígado cirrótico, quitarlo. Y luego queda la fase hepática, que es una fase sin hígado. Y luego la fase ya con el hígado puesto aquí y ya reperfundido. Este hígado es cirrótico y este hígado es un hígado liso, de bordes como en ángulo, ¿verdad? Recién trasplantado. Este es un hígado cirrótico. Los hígados que quitamos son como estos, ¿verdad? Son hígados, muchos son muy grandes, son muy pequeños, todos nodulares, hígados cirróticos que no funcionan. Este es un ejemplo de la hepatectomía. O sea, cuando hacemos la hepatectomía, ¿qué hacemos? Quitamos los ligamentos, ¿verdad? Y vemos cómo este del hígado, este hígado, todo eso hígado, quitamos los ligamentos de aquí. Vamos quitando los ligamentos triangulares, todo, para despegar el hígado del diafragma. Y tenemos como estamos viendo aquí la vena cava inferior. Aquí está. Si vamos a hacer una cirugía de quitar el hígado con todo y cava, pues vamos a cortar aquí y cortar acá, y toda la cava con todo hígado. Pero si la cirugía va a ser dejando la cava, entonces tenemos que despegar el hígado de la cava poco a poquito. Aquí hay muchos vasitos, venas que van del hígado a la cava. Aquí ligando todo esto aquí y dejar la cava en su lugar aquí. Esas formas, quitar la cava aquí y aquí con todo hígado, o dejar la cava e ir despegando el hígado con cuidado de la cava. Son dos formas que hay para quitar eso. Aquí tenemos disecando el falciforme, todo el ligando falciforme, quitarlo, falciforme, todo. Este del hígado, ligando triangular, falciforme, despegado. Aquí estamos despegarlo del diafragma, este es el lóbulo derecho del hígado este. Todo esto hay que despegarlo del diafragma, todo este ligamento, vamos liberando, hasta que nos deje levantar todo ese hígado, levantarlo y nos deje ver la cava aquí. Seguimos levantando todo este hígado hasta que ya nos deje ver la cava aquí. Seguimos aquí en el ligamento gastrohepático. Aquí en el ligamento gastrohepático nos podemos encontrar qué arteria. La gástrica izquierda puede estar por ahí, la hepática izquierda. Aquí puede ir la hepática izquierda. Recordemos que la arteria hepática común, ¿de dónde viene? La hepática común, ¿de dónde viene? Tronco celíaco. El tronco celíaco. Y si no viene del tronco, y la hepática izquierda, ¿de dónde viene? La hepática izquierda. Pues puede venir pues, de la hepática común, Y si no viene de la hepática común, ¿de dónde viene? de la aorta directamente. No, antes. Eso es muy raro. La hepática izquierda, si no viene de hepática común, ¿de dónde viene? ¿De la gástrica? Gástrica izquierda. Entonces, siempre aquí, cuando estamos liberando el ligamento hepato, gastrohepático, aquí tengamos cuidado porque aquí puede ir una gástrica izquierda, una hepática izquierda. Si la hepática izquierda viene de la gástrica izquierda, va a pasar por aquí, hay que tener cuidado. Si aquí viene una arteria importante, ven aquí, cuidado, puede ser la hepática izquierda. ¿Y la hepática derecha de dónde viene? ¿La hepática derecha de dónde viene? De la hepática común. Y si no viene de hepática común, ¿de dónde viene?
¿La segunda opción cuál es? Si la hepática derecha no viene de la común, ¿de dónde viene? De la mesentérica superior. Es la segunda opción. Si no viene de la común, viene de mesentérica superior. Son cosas muy importantes que deben saber ustedes cuando hagan cirugía hepática o cirugía de trasplantes. Eso es relevante saberlo. Por ejemplo, aquí está. Aquí tenemos la disección del hilio. Este es el hilio aquí. Este es el hilio hepático. Aquí está la vesícula. Aquí está el hilio hepático. Aquí hay que abrir la grasita de aquí, el tejido graso, abrirlo para encontrar aquí, encontrar el colédoco, encontrar atrás la porta, a la izquierda, hacia adentro, aquí la hepática, y secar todo lo que es la colédoco, hepática y porta atrás. ¿De acuerdo? Aquí estamos ya disecado. Aquí tenemos ya esto, que es la porta, ¿verdad? Gran flujo. Y luego aquí, si de la porta, la arteria hepática, ¿dónde va? Va por el lado interno. Aquí va la arteria hepática aquí. Pero si yo encuentro a la derecha del colédoco, encuentro una arteria, ¿qué debo pensar? Si yo encuentro a la derecha del colédoco una arteria, ¿qué debo pensar? Debo pensar que es la hepática derecha que viene de mesentérica superior. ¿De acuerdo? Siempre que encuentren aquí a la derecha del colédoco una arteria, sospechen que puede ser la hepática derecha que viene de mesentérica superior. Entonces, por eso importa mucho identificar el hilio hepático. Aquí acuérdense que adelante va el colédoco, atrás va la porta y al lado interno va la arteria hepática. Este es un ejemplo. Aquí está el colédoco, adelante, atrás la porta y al lado interno la arteria hepática. Entonces, esto importa mucho, esta decisión, porque esto es clave aquí. El hilio hepático importa mucho. Si aquí en la cirugía de disección del hígado que vamos a tomar como donante lesionamos la hepática, ya tenemos un problema muy grave que es riesgo del paciente. Entonces, siempre el hilio hay que identificarlo bien, identificar bien la estructura del hilio, bien identificadas antes de cortar, hay que identificar de dónde viene cada cosa antes de cortar. Es clave aquí. Esta foto es bonita. Esta foto aquí ya vemos, por ejemplo, ¿esto qué es? Estamos en el hilio hepático. ¿Esto qué sería esto? ¿Qué es? ¿Qué vaso es? Es La el vena porta. ligamento. No, es ¿La un vena vaso, porta? la vena porta, correcto. ¿Y esto qué es? Esto que está aquí. Las arterias hepáticas. Arteria hepática, muy bien, esta es la arteria hepática. Y el colédoco debe estar por aquí, el colédoco debe ir por aquí, el colédoco arriba. Aquí debe ir el colédoco, aquí debe ir el colédoco, la porta atrás y al lado interno la arteria hepática. Siempre hay que revisar esa parte ahí con mucho cuidado. Siempre la disección de aquí es muy cuidadosa siempre. Lo que ya comentábamos, la arteria hepática izquierda puede venir ¿de dónde? De la gástrica izquierda. La arteria hepática derecha, ¿de dónde puede venir? De la arteria mesentérica superior. Entonces, estas son variantes. Si acuérdense siempre, si no viene de la hepática izquierda, la arteria hepática izquierda no viene de la hepática, viene de la gástrica izquierda. Si la arteria hepática derecha no viene de la hepática común, viene de la mesentérica superior. Eso es clave siempre recordarlo eso. Eso, si ustedes trabajan en vía biliar o trasplante hepático o cirugía hepática, eso es algo que hay que saberlo siempre. Aquí tenemos, ¿qué estructura tenemos aquí? ¿Este vaso qué es? Este que está aquí. Rodeado. Es la vena cava. Exacto, la vena cava por debajo del hígado. Este aquí el hígado y esta es la vena cava. Cuando hacemos cirugías que quitamos el hígado con todo y cava, hay que hacer esto. Rodeamos la cava aquí, ¿verdad? Ponemos un clamp, una pinza y cortamos aquí. Cortamos y levantamos todo el hígado con todo y cava, ¿verdad? Nuestra técnica que hacemos aquí en el hospital, nosotros lo hacemos, nosotros dejamos la cava y separamos el hígado de aquí. Por la cara anterior de la cava vamos separando el hígado. Del hígado a la vena cava hay muchas pequeñas venitas que drenan por ahí, aquí las ligando todas ahí, hasta llegar a las suprahepáticas y quitar la parte alta de la vena cava infrahepática. Este es un ejemplo de un paciente donde el paciente, esta es la cava por arriba del hígado y el cava abajo del hígado. Quitaron el hígado con todo y cava, ¿de acuerdo? Quitaron todo aquí.
O sea, entonces el paciente va a llegar con un hígado y van a pegar la parte de la cava arriba y la parte de la cava abajo. Ese es un trasplante ortotópico con resección de cava. Esos pacientes, ¿qué requieren? Requieren forzosamente que la sangre de la porta y la sangre femoral, toda, la llevemos a una bomba que la base acá a la yugular o el axilar. ¿Por qué? Porque si yo tengo pinzada la porta y tengo pinzada la cava, ¿qué va a pasar? Edema de piernas Exacto, inferiores. exacto. Va a haber edema de los miembros pélvicos, edema de todo el intestino va a poner edematoso, que no te va a dejar ni trabajar. ¿Qué más va a pasar? Puede haber acidosis, ácido lactato se va a elevar. Entonces, yo requiero que ese paciente que le voy a quitar el hígado con la técnica convencional de cortar cava, requiero ponerle un puente. Entonces, la sangre de la porta, la saco por aquí, un catéter, la sangre de la cava femoral, entonces, toda la sangre que está pinzada aquí en la cava infrahepática, esa sangre la saco por aquí por la femoral, y la sangre de la porta que está pinzada, la saco aquí y va toda a una yugular o una axilar, todo depende. Entonces, siempre que tenemos técnica de quitar la hepatectomía con TOI cava, requerimos una bomba forzosamente. Si no ponemos esta bomba, ¿qué va a pasar? El paciente tiene acidosis, hipercalemia, edema importante de miembros, edema intestinal. Los intestinos se edematizan tanto que no te dejan después ni cerrar la herida. Entonces, esto es obligado que hagamos un manejo con bomba cuando pincemos cava y la porta. Es un hígado ya trasplantado. Si fijan ustedes, este es un hígado. Hombre, esta mentira, está chorola. Es un hígado que está ahorita ya en la preparación. O sea, es el trabajo de banco. Llega el paciente, llega el hígado del cadáver que se donó y lo estamos trabajando aquí en la mesa, acabando de limpiarlo, lo limpiamos todo. Limpiamos todo el hígado, identificamos los vasos, vamos al hilo aquí, limpiamos la vena porta, la arteria hepática, el colédoco, limpiamos acá arriba la vena cava, dejamos todo preparado. Ya que está todo preparado y que el paciente receptor se le quita el hígado, transportamos ese hígado al paciente y hacemos la anastomosis. ¿Esta qué es? Esta es la vena cava del hígado que vamos a trasplantar. Si este paciente le vamos a quitar el hígado con todo y cava, entonces, si este paciente que le quitamos el hígado con todo y cava, entonces vamos a pegar aquí la cava abajo y la cava arriba. Si el paciente que vamos a trasplantar no le quitamos la cava, le vamos a hacer piggyback, ¿qué hacemos? Entonces yo aquí, esta cava en la parte la ligamos, ¿sí? Y esta parte de cava la pegamos a las suprahepáticas de la cava que dejamos ahí. Eso se llama piggyback. Cuando tú, el paciente, no le quitas la cava, el hígado que vas a poner, le cierras acá la cava y esta parte le vas a pegar a las suprahepáticas del receptor. Pero si al paciente le quitaste la cava con tu hígado, entonces ahí no. Ahí pegamos cava abajo y cava arriba. Aquí vemos cómo seguimos limpiando. Aquí esta cava la dejamos bien limpia, ligamos todos los vasitos que están alrededor para que nos deje manipularla, poderla mover. Si aquí le jalonamos mucho y esto no está liberado, se va a romper y va a hacer un sangrado muy importante. Entonces, ligamos todos los vasos de alrededor para dejarla libre, para poderla mover fácilmente la vena cava y anastomosarla. Entonces, anastomosis, ¿verdad? De cava a cava. La anastomosis de cava a cava, pues no tiene ciencia, son un vaso muy grandote que mide cerca de 2 centímetros de diámetro. O sea, entonces no batallamos para la anastomosis. Usamos sutura aquí en nylon 5 ceros o 4 ceros y con sutura vascular continua y cerramos la anastomosis arriba y abajo. Aquí está la parte de abajo ya anastomosada. Igual debe haber quedado arriba la anastomosis y queda listo el trasplante hepático en la parte de la vena cava. Falta pegar nada más la porta, falta pegar la arteria hepática y falta pegar la vía biliar. Este es otro ejemplo aquí. Eso es la vena porta, ya está anamosada. Eso se llama factor de crecimiento. Cuando hacemos la anastomosis de porta, ¿qué hacemos? Dejamos el nudo un poquito flojo aquí, para que cuando la vena se expanda, no se quede estenosada. Si le apretamos el nudo aquí, al no llegar el flujo, esto queda estenosado. Entonces dejamos el nudo flojo aquí, medio centímetro, 1 centímetro, y es suficiente. Aquí vemos la anastomosis de la cava arriba, cava abajo, la porta y la hepática. La anastomosis de la arteria. Esto es lo que se llama parche de Carrel. Esta arteria hepática
trae un pedacito de pared, probablemente de la aorta. Esta es la arteria del hígado, ¿verdad? Un pedacito de la arteria del hígado. Cuando quitamos el hígado, quitamos la arteria hepática y la seguimos hasta la aorta y nos traemos un pedacito de aorta para dar un parche. Porque de esta forma, si hacemos esta anastomosis, nos queda la luz muy amplia. Si yo tengo que hacer anastomosis de aquí, punto acá, punto aquí, punto acá, la anastomosis se puede cerrar. Entonces, si yo tengo forma de dejarle un parche como este, queda así. Esto es lo mejor. No siempre hay forma de agarrar un parche de pared. Frecuentemente hay veces que salimos con la pura arteria solamente con esto. Hay que ser muy finos. Pero si tengo forma de quedarme con un parche arterial, esto es una gran ventaja porque la anastomosis queda muy cómoda y menos riesgo de estenosis. Este es el piggyback, este es el hígado, este es el paciente. Ahí está el paciente que le quitamos el hígado y dejamos la cava en su lugar. Nomás cortamos las suprahepáticas. Aquí el paciente le quitamos el hígado, pero dejamos la cava en su lugar. Entonces esas venas, metemos la pinza por aquí y les abrimos las tres. Queda algo así, eso se llama piggyback. Entonces, el hígado que vamos a poner, ese hígado le ligamos la vena abajo, la vena cava, la parte de abajo le ligamos y la parte alta la pegamos aquí. Entonces se llama piggyback. Esta técnica, la ventaja es que no pinzamos la cava, y la aporta un ratito nada más, pero no requerimos una bomba de perfusión, es la gran ventaja. Entonces, esta técnica de piggyback, nosotros nos gusta, tiene riesgo, como todo, tiene riesgo que haya estenosis de acá arriba, ¿verdad? Pero son poco frecuentes. Es un niño, una niña, es un paciente con atresia biliar, una atresia biliar importante, se dan cuenta, estos niños pobrecitos tienen mucha citis, mucha desnutrición, problemas de ictericia con un prurito importante. El problema es que los niños, ese tamaño, realmente en corredores donadores cadavéricos para ellos no hay, ¿verdad? Es bueno que tenemos un niño con muerte encefálica de este tamaño, que tenga, no sé, que tenga 2 años, 1 año, eso es poco frecuente, casi no tenemos. Lo que hay muertes encefálicas o muerte cerebral es en adultos, ¿verdad? Por politraumatismo, por problemas de embolismos cerebrales, pero en niños es muy raro que tengamos un niño donante para otro niño receptor. Frecuentemente lo que hay aquí es que hagamos un trasplante parcial, que el papá le done un cemento, la mamá le done un cemento a este niño para trasplantarlo. Falla de trasplante hepático. ¿Por qué puede fallar un trasplante hepático? Ya hicimos el trasplante, ya está todo pegado, ya despinzamos todo para que se perfunda y el hígado no funciona. El paciente sigue sangre y sangre y no forma bilis. ¿Qué puede ser? Una falla primaria del injerto. Falla primaria del injerto puede ser la causa. ¿Cuál es la causa? A lo mejor tomamos un hígado de una hipernatremia. Siempre que tenemos un paciente cadáver que es donador y que trae sodio arriba de 160, ¿qué hacemos? Tratamos de que el sodio lo bajemos lo máximo que podamos, hasta lo normal si podemos. Por si tomamos un hígado de un donador con muerte encefálica que traiga sodio arriba de 160, es muy alto el riesgo que tengamos una falla primaria de injerto, que pongamos el hígado y no funcione. O si tomamos un hígado de un donante también que tenga estenosis severa de un 40% o más del 30%, tenemos riesgo que el hígado no funcione. Entonces, un hígado que tenemos duda de que tiene mucha grasa, hagamos una biopsia preoperatoria a ver qué porcentaje trae de estenosis grasa. Si es muy importante, no hay que tomar el hígado y no hay que trasplantarlo. ¿Por qué? Porque te va a causar una falla primaria de injerto. Vas a trasplantarlo y el hígado no va a funcionar y se va a morir el paciente probablemente si no hay otro donante pronto. Otra causa, por ejemplo, trajimos el hígado de un donante de San Luis o otro estado lejano y la isquemia fría se prolonga más de 6 horas. Si tenemos una isquemia fría que se prolonga más de 6 horas, empezamos a correr riesgos de falla primaria de injerto. Entonces, el hígado hay que traerlo y lo más rápidamente ponerlo. Si pasan más de 6 horas, empezamos a correr riesgo de una falla primaria del injerto. Y luego otras cosas que pueden causar falla primaria también. Un rechazo agudo, que es poco frecuente, pero puede haber. Una pobre función inicial del injerto, que funcione parcialmente. Y ya posteriormente un rechazo crónico del injerto, o que con el tiempo, después de que el paciente haya estado de alta, que le fue muy bien, que tenga recidiva de la enfermedad primaria ese paciente. Técnicas de división, puede haber trasplantes donde un hígado, a lo mejor hacemos un trasplante segmentario. Sabes que hay un donante, hay un donador de hígado y tenemos un niño esperando hígado. Entonces el niño le ponemos un segmento nada más, le ponemos un segmento al hígado al niño y el otro puede quedar para un adulto. Bueno, un trasplante reducido, un segmentario o un reducido. Entonces aquí técnicas ya son posibles. Hay gente con mucha experiencia,
para hacer secciones hepáticas en forma correcta y estos trasplantes múltiples ahí. Tenemos el spleen liver. ¿Qué es el spleen liver? Es un hígado, partirlo para 2 pacientes. O tienes 2 injertos para 2 receptores. Hoy en día, en los grupos de trasplantes que tienen lista de esperas muy grande de pacientes que necesitan muchos hígados y que tienen mucha habilidad, ellos hacen esta parte, un spleen liver. El hígado lo parten aquí y hacen 2 trasplantes. Obviamente, son cirugías con más riesgos. ¿Por qué? Porque aquí te pegas a canalículos virales o conductos biliares más pequeños. Hay que ser más finos en la anastomosis de estos conductos biliares porque ahí si se estenosan, pues te da una estenosis con un problema de cirrosis biliar después. Entonces, son cirugías ya más complicadas. Cuando hacemos cirugías de trasplante hepático, segmentario o spleen liver, son cirugías más complicadas que requieren mucha destreza quirúrgica del equipo también. Trasplante de donante vivo, o sea, ya decíamos que se puede trasplantar frecuentemente de los padres a los hijos cuando hay una atresia biliar de un niño. Se puede también trasplantar un lóbulo hepático de hecho a un adulto también. O sea, obviamente todo tipo de cirugías ya son para grupos de trasplantes que tienen mucha actividad, tienen mucho volumen de pacientes y están con mucha actividad para hacer ese tipo de trasplantes. Trasplante dominó. La inmunosupresión. Ya trasplantamos al paciente, todo le fue muy bien, técnicamente todas las anastomosis están permeables, no hay problema. ¿Qué sigue? Inmunosupresión. Hay que ver cómo eran los medicamentos para que ese paciente no tenga rechazo. ¿Qué es lo que sucede hoy en día? Hoy en día se combinan varios medicamentos. Se indican un inhibidor calcineurínico que puede ser ciclosporina o tacrolimus. Se usa esteroides, que de inicio se da más que todo en el paciente en la fase transoperatoria, le damos solumedrol, que es metilprednisolona, y en la fase ya posoperatoria en su cuarto le damos una tableta de meticorten, ¿verdad? Y aparte le damos otro medicamento que se llama CellCept. Entonces, los pacientes trasplantados de hígado casi siempre se van con 3 medicamentos: esteroides, calcineurínicos y el CellCept. Son 3 medicamentos que usa el paciente. Y esos medicamentos se van ajustando conforme pasa el tiempo y conforme las necesidades de cada paciente. Cada paciente es diferente, unos requieren más medicamentos, otros requieren menos dosis. Entonces, eso se va viendo con el tiempo y se va ajustando la dosis a cada paciente para evitar el rechazo. Entonces, creo que el manejo de inmunosupresión es calcineurínicos, esteroides y CellCept. Son los 3 medicamentos que usamos hoy en día en muchas partes del mundo como el tratamiento de inmunosupresión adecuada para trasplante hepático. Yo creo que hasta ahí llegamos. ¿Preguntas? Doctor, yo tengo una duda. ¿Por qué por qué hacen trasplantes en pacientes con VIH positivo, viramia negativa? Si, por ejemplo, yo leí que el virus también infecta los órganos linfáticos y pues sí, ahí tienes su reservorio en los órganos linfáticos. No, yo creo que eso lo hacen. O sea, hoy en día una contraindicación absoluta para esos pacientes no la hay. O sea, antes, hace unos años era contraindicación absoluta, ¿verdad? No eran trasplantables. Hoy en día, como hay forma de medir más los virus, la carga viral, la respuesta ¿cómo se llama? Los leucocitos, los linfocitos que van específicamente para HIV, o sea, hay grupos, centros que están trasplantando a los pacientes. Son gente muy especializada. Nosotros no hemos trasplantado pacientes con HIV, o sea, pero hay gente ya que dicen que sí se puede hacer en ciertos pacientes, midiendo bien la cantidad de carga viral, todas las cosas. Obviamente siempre son riesgos, son pacientes con más riesgo, ¿verdad? Obviamente, pero sencillamente, trombosis de la porta. En los años 2000, trombosada de la porta era decir, no es candidato a trasplante el paciente, no se trasplanta. Hoy en día, está trombosada la porta, te metes, sacas el trombo y pegas la porta. O sea, lo que antes estaba condenado que era no posible, hoy se está haciendo. Entonces, obviamente, siempre con más riesgo, ¿verdad? Pero el paciente ya no lo dejas inhabilitado 100%, le das la oportunidad. Entonces, son centros muy especializados. Es como los trasplantes esos de splits, de 2 trasplantes al mismo tiempo, partir el 2. O sea, no todos los grupos de trasplantes lo están haciendo, ¿verdad? Son grupos de trasplantes que tienen mucha experiencia, un gran volumen de pacientes y que tienen esa facultad de hacer esos trasplantes de esos pacientes. Es como en cáncer, el hepatoma. Ahorita le puse yo lo estándar. Un tumor nada más de menos de 5 centímetros o menos de 3 tumores, menos de 3 centímetros. Son los criterios estándar. Pero hay grupos en el mundo que pueden trasplantar a pacientes con más tumores un poco más grandes bajo cierto protocolo, ¿verdad? Como protocolo todavía. Entonces
Entonces, no hay duda que los centros que tienen muchos pacientes se están aventurando a hacer cosas diferentes en forma muchas como protocolo, y si resulta, después va a ser estandarizado en todas partes. Ok, muchas gracias, doctor. No, gracias a ustedes. Los dejo. Gracias a ustedes. Hasta luego, Homero. Gracias, doctor. Gracias, muy buen día. Bye. Muchas gracias, doctor.